En el año 2015 se presentaba en la Feria de Aerotecnia de Viena el primer coche avión para la venta al público de la historia. Después de 25 años de trabajo, los ingenieros técnicos habían desarrollado este vehículo de unos 6 metros de longitud, capaz de elevarse un máximo de 500 metros de altura y de desplazarse hasta a una velocidad de 700 kilómetros por hora. O si se prefiere, se podría emplear simplemente en el asfalto como cualquier otro coche. Su precio de salida gira en torno a los 115.000 euros y cualquier persona en posesión de una licencia para pilotar una avioneta puede comprarlo si tiene el dinero. Comprarlo y disfrutar de lo mejor de la carretera y lo mejor del aire, podemos decir, en un mismo vehículo. Y esto es algo que años atrás nos hubiese parecido de película. ¿Cómo es eso que uno puede tener un coche que además es un avión? ¿Cómo pensar que un solo aparato combinaría las mejores prestaciones del cielo y de la tierra? En la Biblia se nos presenta a la persona de Jesucristo una y otra vez como poseedor de una naturaleza doble y sin precedentes. Lo mejor de la tierra, un ser humano sin pecado, y lo mejor del cielo, la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y todo ello en un único ser, en Jesucristo. Por eso el Evangelio de Mateo, de manera particular, insiste en que este Cristo, el Dios hombre, es el único Rey legítimo, es el Señor, es el Mesías. Y en esa misma línea, el pasaje que tenemos por delante en esta mañana nos presenta una vez más a Jesús mostrando y siendo capaz de reproducir un despliegue único, un despliegue de poder ilimitado, inaccesible para cualquier ser humano como tú y como yo, pero al mismo tiempo un despliegue de compasión profunda, una empatía que nos impacta tanto como lo hace su poder. Y todo ello en un mismo ser, en la persona de Jesucristo. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 9 de Mateo y vamos a leer desde los versículos 18 hasta el 26. Mateo capítulo 9, 18 al 26. Dice así la palabra de Dios. Mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella zona, aquella tierra. Este texto nos presenta dos elementos que manifiestan la grandeza de Cristo con el fin de que podamos responder a una manera o de una manera correcta ante ese Rey que ha venido a salvarnos. Y esos dos elementos son los siguientes: por un lado, la presencia del Rey, y por otro lado,
el poder del Rey. El Señor te ha traído hasta aquí en esta mañana y harás bien en prestar atención. No pierdas la ocasión simplemente pensando en otras cosas o dejando que tu mente vague, incluso aprovechando para echar una cabezadita. No es el momento para eso. Te animo a que prestes atención, porque Jesús sigue actuando, sigue trabajando en el pueblo en el que vive, en Capernaum. Y en las últimas semanas hemos comprobado cómo una y otra vez hay personas que salen a su encuentro. No es precisamente Capernaum una gran urbe, una gran ciudad, pero notamos que está llena de problemas. Esa es, en realidad, la realidad del mundo en el que nos toca vivir. Aún 2000 años más tarde, con mucha más tecnología, con mucho más conocimiento y comodidades y experiencias, seguimos siendo igualmente vulnerables. No importa si se trata de personas que viven con más recursos o con menos recursos, con mayor educación o con apenas formación, más mayores o más jóvenes. Antes o después nos enfrentamos a problemas que parecen superarnos, que nos ahogan, que nos paralizan. Y en un momento determinado parece que todo lo que hemos hecho, todo aquello por lo que hemos luchado, todo lo que hemos soñado, deja de tener sentido. Y nos encontramos perdidos, confundidos, desorientados. A veces como consecuencia de la salud, a veces por causa del trabajo, a veces por una situación que surge en la familia, no importa, en un abrir y cerrar de ojos, todo nuestro mundo se tambalea. Pero este texto nos recuerda que no importa cómo de complicada sea nuestra vida y nuestra situación particular, el Hijo del Hombre se ha acercado para buscar lo que se había perdido, para darnos vida y vida en abundancia, para salvar a su pueblo del mayor mal que produce además todo el resto de males, que no es otra cosa que nuestra condición de pecadores. Al primer elemento que el evangelista nos presenta aquí podríamos llamarlo la presencia del Rey. Versículos del 18 al 22. La presencia del Rey. Leámoslos una vez más. Dice ahí que mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Nos damos cuenta al leer el texto que contiene dos encuentros sobrenaturales de Jesús. Mateo dedica 9 versículos solamente a hablarnos de estos dos milagros, mientras que, por ejemplo, Marcos va a dedicar hasta 23 versículos. Y esto viene dado porque el evangelista aquí, Mateo, quiere que entendamos lo fundamental. Quiere que veamos que estos dos episodios, estos dos encuentros, forman parte de una misma historia. La historia de un padre desesperado ante la agonía de su hija. La historia de una mujer desesperada ante su estado lamentable. La historia de un Jesús que está en el lugar indicado, en el momento indicado. El versículo 18 comienza diciendo: mientras les decía estas cosas. Y es que Jesús se encontraba en medio de una exposición, de una enseñanza, y sin embargo algo sucede. Y de repente nos encontramos con un hombre prestigioso, adinerado, y con una mujer enferma y repudiada.
tan distintos entre sí, pero tan desesperados como para abalanzarse a los pies de Jesús. El primero en intervenir es el oficial de la sinagoga. Y lo hace para pedirle a Jesús que le acompañe en busca de lo imposible. Dar vida a su hija recién fallecida. Pero Jesús va a reaccionar inmediatamente y sin terciar palabras se levanta y le sigue. Y lo mismo hacen sus discípulos. Pero en medio de esta situación dramática, una mujer de la que tampoco se nos dice el nombre, se entromete en su camino, interrumpe el paso y lo hace con la intención de tocar a Jesús. Porque piensa que solo necesita tocar a Jesús para que su vida llegue a ser lo que no es. Y lo cierto es que no sabemos demasiado acerca de esta mujer. Pero hay algo que sí sabemos, y es que esta mujer vivía en una constante amargura, en un constante sufrimiento a causa de una enfermedad que le provocaba hemorragias y sangrados que no se podían controlar. Lucas, el médico, en su evangelio nos dice que se había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener ningún resultado. Sufre lo que llamaríamos hoy una enfermedad incurable para los medios de la época en la que vive. Su día a día se caracteriza por anemia, por debilidad, por problemas derivados y por vergüenza, mucha vergüenza. Pero sobre todo su día a día se caracteriza por su condición de impura. Y es que como consecuencia de sus hemorragias continuas, según las leyes del momento, esta era una persona inmunda, constantemente inmunda. Así que a lo largo de los 12 últimos años de su vida, 12 años, curiosamente, la misma edad de la niña de esta historia. Durante toda la vida de esa niña, esta mujer no solamente se había visto privada de su salud, sino que se había convertido en un ser repugnante a los ojos del pueblo. Nadie quería estar con ella, ni tan siquiera sus propios familiares o sus amigos. Porque no solamente ella, sino cualquiera que tuviera contacto con ella, terminaría por volverse inmundo también. Antes que una mujer enferma, para los judíos estamos ante una mujer impura. Ellos eran muy rigurosos con sus normas, lo sabemos. En estos últimos tiempos hemos experimentado algo que para la mayoría de nosotros resultaba desconocido. Aislamiento, confinamiento. Durante varias semanas, en el caso de las familias que convivían bajo un mismo techo, o durante varios días en una habitación si estuvieses contagiado. Muchos hemos tenido que aislarnos, que confinarnos, que dejar de tener contacto con el resto de aquellos que formaban parte de nuestra vida. Y muchos medios de comunicación han venido haciéndose eco de los problemas psicológicos, de los traumas, de las consecuencias de haber permanecido separados unos de otros durante ese proceso y ese periodo de tiempo. Y todo ello a la luz de una experiencia que quizás duró unos días o en el peor de los casos unas semanas. Así que puedes pensar ahora en la vida de aquella mujer. Puedes ponerte en su lugar, enferma, doliente, pero incomprendida. Y además aislada de la vida en sociedad. No durante unas semanas o unos meses, sino a lo largo de 12 años de dolor. 12 años de ausencia, 12 años de soledad, 12 años de cuarentena total. Y no sabemos cómo, pero ha escuchado acerca de este Jesús y se acerca con temor y con temblor.
Se interna en medio de la multitud y le toca solamente el borde de su manto, disimuladamente por detrás, convencida de que eso será suficiente. En la cultura de la época, tocar el borde del manto de tu interlocutor tenía un valor especial. Significaba, representaba que uno confiaba en la otra parte y por eso acudía a ella. Y tocando el borde del manto, lo que uno estaba reconociendo es que esperaba la ayuda del otro. Pero es interesante que esta palabra borde del manto, esta palabra borde, puede ser traducida también como borla o como fleco. Y probablemente es lo que sucede aquí. Es la borla del manto de Jesús lo que esta mujer va a tocar. Y alguno se preguntará, bueno, ¿y qué más da? Si es la borla, el borde o lo que sea, el punto es que le toca. Vamos por un momento al capítulo 15 del libro de Números. Números 15, versículo 37, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Los niños de ahí abajo ya se saben el Pentateuco. Espero que los mayores también hemos llegado a ese nivel. Números 15, versículo 37. Dice ahí la palabra de Dios. También habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco o la borla para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. La imagen que tenemos delante cuando entendemos lo que está pasando en nuestra historia es realmente impresionante. De alguna manera, la santidad que quiere representar esa borla que lleva Jesús en su manto, algo que cualquier otro judío piadoso llevaría en su manto también, va a ser desafiada por la impureza de la mujer que se acerca y la toca. Pero Jesús, a diferencia de cualquier otro hombre, es el santo de Dios y no se contamina. No se mancha, no se corrompe. Sin duda tenemos que tener presente lo que el viejo predicador J.C. Ryle decía acerca del pecado. El pecado es contagioso, dice Ryle, pero la santidad no lo es. Y sin embargo aquí sucede todo lo contrario. Jesús no solamente no va a ser contaminado, sino que va a proyectar su santidad. Solo con tocar la borla, solo con tocar la borla del manto de Jesús, aquella mujer va a experimentar cómo su estado de enfermedad desaparece instantánea y completamente. Y dice el versículo 22 que entonces Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha sanado, literalmente te ha salvado. Y la mujer fue sanada en esa misma hora. Jesús se dirige a ella y le dice: ten calma. También traducido como simplemente anímate. Y esta era una expresión típica para las inscripciones que se incluían en las lápidas en el cementerio. A lo largo de la historia y en cada cultura ha habido modelos muy distintos de dejar constancia del fallecimiento de los que ya no están entre nosotros. Y en el Israel de la época de Jesús, esta expresión era una expresión habitual en esas lápidas o sepulcros. Ten calma, nadie es inmortal. No sé si eso trae consuelo al corazón de alguien, porque en realidad no es más que lo que en términos coloquiales diríamos de mal de muchos, consuelo de tontos. Oye, se ha muerto, pero no te preocupes porque al final nos vamos a morir todos.
Para eso se utilizaba esa expresión. Y sin embargo, Jesús va a usar esta expresión alguna vez, pero siempre que Él la utiliza o la usa es para anunciar algo bueno. Y le dice, ten calma, hija. Le llama hija, esto es curioso, porque no necesariamente Jesús es más mayor que esta mujer, y aún así asume una posición de autoridad. Porque esta expresión normalmente se utilizaba para hablar con niños pequeñitos. Pero lo hace porque quiere animar a esta mujer. Una mujer que una y otra vez ha sido tan rechazada y se encuentra en una situación tan desesperada. Tras 12 años de invisibilidad, tras 12 años de exclusiones, va a recibir por primera vez una palabra de cariño, de respeto, de compasión. Pero no es lo único que va a recibir. Como alguien ha dicho, aquella mujer probablemente no hubiera aprobado un examen de cristología, pero sabía algo. Estoy enferma y el que tiene poder para sanarme está aquí. Y por la gracia de Dios, eso es precisamente lo que va a suceder. Jesús la sana. Qué fe tan simple, qué fe tan sencilla la de aquella mujer. Qué fe tan pura la de aquella mujer impura. Impura ceremonialmente, pero a punto de ver cómo Dios mostraba toda su misericordia sobre ella. Qué fe tan sencilla y a la vez tan grande. Porque sabiendo de su total incapacidad, siendo consciente de su enorme necesidad, viéndose totalmente perdida, descansó plena y absolutamente en lo que Jesús tenía la capacidad de hacer. Y así es, como dice Jesús, la fe que salva. Una fe que renuncia a sus posibilidades para aferrarse a todas las que Cristo ofrece. Una fe que sabe de su condición, pero reconoce que hay uno que es capaz de transformar su situación. Una fe que no tiene nada que poner sobre la mesa, pero que lo espera todo de parte de Cristo. Y todo ello vino dado simplemente por la presencia de Jesús en medio de ellos. Y eso nos lleva directamente al segundo elemento con el que este texto confirma la grandeza de Cristo. Y podríamos llamarlo el poder del Rey. Porque si la presencia de Cristo confirma que Él tiene lo mejor en cuanto a su condición humana, que es la de acercarse y demostrar su compasión por los perdidos, el poder del Rey va a confirmar que Él tiene lo mejor de ser el Dios hecho hombre, y es el poder de Dios. Versículos 23 al 26. Dice ahí, cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Volvamos al comienzo de la historia. Porque antes de hablarnos de la niña, el evangelista nos va a hablar de su padre. Es Él quien sale a su encuentro. Es Él quien se postra ante Jesús. El texto se refiere a Él como un oficial. De nuevo, el Evangelio de Marcos, aunque es el más breve, en este caso, en el caso de estos dos encuentros, nos ofrece algo más de información. Y de este hombre nos dice que se llamaba Jairo y que era uno de los oficiales de la sinagoga. Hoy en día cualquiera se presenta como un enviado de Dios, pero en aquella época las funciones religiosas y sociales estaban muy bien delimitadas en la Palestina del siglo I. Y este hombre es una persona destacada, importante.
Y lo sabemos por la posición que ostenta. Es el oficial de la sinagoga. Una sinagoga sobre la que gira toda la vida del pueblo. Este Jairo es responsable de que la administración del lugar y las distintas reuniones que allí se llevan a cabo tengan la organización debida. Se encarga además de la administración del edificio, del manejo de las finanzas. Aún es el encargado de dirigir a los empleados del lugar. Y también, seguramente, como lo hacían otros oficiales, tenía una participación directa en cada una de sus reuniones. Y estas funciones le pertenecían por derecho. Entre otras razones, porque se mantenían en la misma familia por generaciones. Así que Jairo era un hombre conocido y también conocedor de lo que pasaba en torno a la vida de la sinagoga. Y probablemente sabía del rechazo de los líderes religiosos hacia la persona de Jesús. Esos con los que él trabajaba en la sinagoga. Esos que critican a Jesús. Porque Jesús no es precisamente el preferido de la sinagoga donde trabaja este Jairo. Pero ¿cómo no acercarse a Jesús? Ya no tiene nadie más a quien recurrir. Y sabemos que los otros evangelistas nos dicen que cuando este hombre sale de su casa, la hija de Jairo todavía vive. Pero cuando está hablando con Jesús, alguien llega a informarle y le dice, Lucas capítulo 8, mientras todavía estaba hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Sin embargo, lejos de regresar a su casa, Jairo, todavía más desesperado si cabe, se acerca a Jesús y se arrodilla ante Jesús. Y muy claro tenía que tener quién era Jesús, porque los judíos no se postraban delante de los hombres. Pero él clama y suplica la ayuda de Jesús. Todos podemos identificarnos con este padre. De manera particular aquellos que somos padres de niños pequeños, de una edad similar a la de esta hija de Jairo. Si algo pasase con nuestros hijos, estamos dispuestos a ir donde sea, a hablar con quien sea o a hacer lo que sea, con tal de lograr la ayuda necesaria. Aun si eso supone desafiar el orden establecido. Pero el problema es que su hija ya no está enferma. Se ha muerto. Ha fallecido. Su vida se agotó. Su tiempo se terminó. Y aunque el dolor es indescriptible, solamente queda despedirse de ella. Cualquier muerte resulta trágica, porque es todo lo contrario a lo que somos. Somos seres vivos. Así nos presentamos en oposición a otras realidades materiales a las que llamamos inertes, sin vida. Y sin embargo, aunque somos seres vivos, morimos. Y aunque sabemos que los seres vivos nacen, viven, en muchos casos se reproducen y después mueren, la muerte siempre es una amenaza no deseada y nunca estamos preparados para recibirla. Hace unos días, una conocida de la familia nos expresaba que estaba bastante agitada. Su abuela estaba enferma. Y eso me llamó profundamente la atención. No simplemente que una abuela estaba enferma, sino que su abuela estaba enferma. Porque esta conocida no era precisamente una jovencita. Así que con mucho respeto y delicadeza le preguntamos, bueno, pero ¿cuántos años tiene tu abuela? Y la respuesta resultó impactante. Ella dijo, mi abuela tiene 112 años. Así me quedé yo. Se dice pronto. Eso me llevó a buscar el dato. La persona más mayor que existe actualmente en los registros en el mundo vive en San Francisco y tiene 115 años.
Así que la abuela de nuestra conocida era realmente mayor. Y digo era porque falleció a principios de la semana pasada. Y a pesar de la edad tan avanzada, toda la familia estaba triste, apenada, dolida, porque la muerte nunca es bienvenida. Ni aun en los casos más extremos es bien recibida. ¿Cuánto más si lo que tenemos delante es a una niña de apenas 12 años? Además, esta era su única hija, con lo que eso suponía en una cultura donde la prole, la descendencia, era la muestra, pensaban ellos, de que la bendición de Dios estaba sobre ellos. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, este oficial de la sinagoga se va a quedar sin descendencia. ¿Quién será el que ocupe el lugar que este hombre deje cuando él también fallezca? Por otro lado, con 12 años, esta niña estaba a punto de pasar a esa edad en la que las adolescentes judías comenzaban a prepararse para el matrimonio. Así que la escena a la llegada de Jesús a aquella casa es un verdadero drama. El versículo 23 nos dice que la situación estaba descontrolada. Entre los flautistas y el gentío había un gran desorden. Se habla de una multitud y de gente, multitud en la casa. Y es que el número de personas que se acercan para lamentarse y para hacer duelo en aquellos tiempos reflejaba también el nivel social de la persona fallecida. En aquella época se contrataban músicos, especialmente flautistas y plañideras, mujeres cuyo oficio era llorar al velado. Son célebres las palabras del rabí Judá, que llegó a decir lo siguiente, os leo: aún el hombre más pobre de Israel debiera contratar no menos de 2 flautistas y una plañidera. En el caso del oficial había muchas más. Y estas celebraciones tenían lugar hasta los siguientes 7 días del fallecimiento. Pero Jesús nos dice el versículo 24 que va a interrumpir todo ese lamento, interviniendo con rotundidad. Se dirige a los presentes y les dice: marchaos, porque la niña no murió, sino que duerme. Definitivamente estamos ante un velatorio en toda regla, y para esa gente resulta incomprensible lo que Jesús les está proponiendo. ¿Cómo que marcharse? ¿Cómo que salir de allí? Eso choca frontalmente con los sentimientos de sus familiares. Esos que estaban allí, que la han visto morir, quienes están sufriendo la aflicción, la profunda desolación por la pérdida de esta pequeña. Y todas las tareas que hay que llevar a cabo, hay que llevarlas a cabo en ese momento y no después, porque solamente tienen 24 horas para enterrar a la fallecida. Y hay al menos 40 pasos rituales relacionados con el vestuario y con el tratamiento del cuerpo que han de completar cuidadosamente en ese margen de tiempo. ¿Cómo marcharse de allí? Pero la intervención de Jesús choca también con los intereses de ese séquito, de un grupo de profesionales que ha sido contratado para rendir homenaje a la fallecida. El versículo 24 concluye que al escuchar lo que Jesús les dice, se burlan de él. Ellos que son especialistas en entierros, ellos que saben que su vida depende de los muertos, ellos que conocen exactamente cuando alguien está vivo y cuando alguien está muerto. Se burlan de él. Pero hay algo más. Bajo el sistema de este mundo, sin importar el lugar o la época, la presencia de Jesús, no del Jesús de la religión ni de la cultura, sino la presencia del Jesús de la Escritura, es interpretada como una amenaza a los principios y las prácticas dominantes. A oídos de aquellos que se creen capaces y entendidos, las palabras de Jesús producen incomprensión. Sus demandas provocan desprecios y sus instrucciones van a percutir y van a incidir y van a desafiar los intereses y la expectativa de la gente.
pero sobre todo lo que va a provocar es que lo que hay en el corazón del ser humano salga a la luz, y lo que hay en el corazón de aquellos seres humanos no es más que incredulidad y desprecio por Jesús. ¿Quién se cree que es este para venir aquí y decirnos lo que tenemos que hacer? Jesús mismo va a demostrar todo su poder a continuación, pero dice que primero, el versículo 25, todos tuvieron que salir de allí. Y él, entrando, cogió su mano y la niña fue levantada, fue despertada. Tocar a un muerto le convertía a uno en impuro por los próximos 7 días. Pero como había sucedido con la mujer impura, el Santo de Israel va a imponerse a la inmundicia del pecado. El Señor de la vida, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte y del Hades, va a derrotar a la muerte. Y aquella niña es resucitada como quien se levanta aún más despierta de lo que muchos se levantan de una siesta. Esa palabra levantar puede traducirse como despertar o incluso como dar vida. Y Mateo la escoge porque quiere hacer un juego de palabras. Un juego de palabras para enfatizar de forma tierna, de manera delicada, pero también abrumadora lo que Jesús hizo con aquella niña, la que, entre comillas, dormía, fue, entre comillas, despertada. Y dice el texto que se levantó. ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremendo poder el de Jesucristo! Algunos comentaristas interpretan que la aparición de esta mujer enferma de flujo de sangre, de hemorragia, es precisamente lo que Dios quiso usar para que esta niña muriese y el poder del milagro de Jesús todavía resultase más impresionante. Lo que sí podemos decir es que esta noticia de la resurrección de la niña, de la hija de Jairo, se difundió por toda la región, versículo 26, y no podía ser de otra manera. Cristo manifestó una compasión genuina por estas dos, pero por muchos otros que conoció a lo largo de su tiempo aquí en la tierra. Y esa noticia de su poder se divulgó por todas partes. Pero hay algo importante aquí, porque cada uno de esos milagros confirmaban lo que Cristo había venido a hacer. Porque Él no solamente vino a sanar, sino que vino a salvar a los pecadores. Y es que qué triste sería para todos los presentes que los milagros fuesen un fin en sí mismo. Que Jesús solo hubiera venido a sanarles. Porque entonces morirían sanos, fuertes, vigorosos, pero en sus delitos y pecados. Jesús los sanó para confirmar que Él tiene poder para perdonar pecados. El marketing y las estrategias de venta han evolucionado mucho. Existen incontables, múltiples promociones, pero hay una de las clásicas, de las que todavía funcionan, que es conocida como el 2x1. 2 por el precio de 1. Y esta historia que tenemos aquí es todo un 2x1. Una niña agonizante y una mujer con una enfermedad crónica, necesitadas de lo que humanamente es imposible, van a recibir mucho más de lo que se merecen. Van a ser sanadas. Porque Jesús quiere confirmar que Él es único en su especie. En un sentido, todas estas problemáticas y enfermedades son solo un reflejo de lo que el pecado hace en la vida de las personas. Y todos estos milagros de Jesús son solo una ilustración de lo que el Mesías lleva a cabo en la vida de las personas que depositan su fe
en Él. El pecado provoca muerte espiritual, se adueña de nuestra alma, mente y corazón, y como resultado no hablamos como deberíamos, no nos relacionamos como deberíamos, no hacemos lo que deberíamos y no honramos a Dios como deberíamos. Y eso nos limita a un estado de impureza continua y a un sangrado interminable. Pero por medio de ambas intervenciones, Jesús se postula, se presenta, se destapa como el único capaz de convertir un drama en una celebración, de revertir una desgracia en toda una liberación personal. El teólogo John Owen, al que más de una vez he citado, escribió allá por el siglo XVII: Dios no salvará a los pecadores que no se arrepienten, pero nada puede detener su poder soberano, irresistible, omnipotente, para salvar a aquellos que sí se arrepienten. Cristo da vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, sana las heridas y restaura a los que decaen por sus pecados. Cristo se acerca y se compadece de ellos, de los que vienen a Él conscientes de su condición, no de los que se piensan justos delante de Dios, porque el Evangelio se hace grande entre aquellos que son más pequeños. El Evangelio, al mismo tiempo, produce rechazo entre aquellos que se creen autosuficientes. Dos mujeres, una mayor, la otra joven. Una había estado enferma más de lo que la otra había vivido, pero ambas abocadas a un mismo final: la muerte. Ese es el único final posible en un mundo caído como el nuestro. Y sin embargo, la maravilla, el milagro del Evangelio es que el Dios de los cielos se ha hecho hombre en la persona de su Hijo. No simplemente para acompañarnos o para animarnos, ni siquiera para sanarnos de una enfermedad, que con el tiempo será reemplazada por otra enfermedad. Él ha venido para rescatarnos de nuestra condición de pecadores. Y lo va a hacer por medio de un sacrificio. El sacrificio voluntario de un Jesús que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Un Jesús que no participó ni cometió ningún pecado. Y sin embargo, que por nosotros fue tratado, fue castigado como el peor de los pecadores, con el fin de que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, a todos los que creen en su nombre, en su muerte expiatoria y en su resurrección, lleguen a ser hechos hijos de Dios. Y como resultado, Jesús recibe adoración por los despreciados que han venido a sus pies y que han sido restaurados, pero también rechazo por los que prefieren su prestigio social y personal. Rechazo por aquellos que están satisfechos con la vida que llevan. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuándo te despertarás de tu letargo? ¿Cuándo entenderás la necesidad que tienes de Cristo? ¿Quién tiene que morir? ¿Cuándo acudirás a Él desesperado como aquel oficial o como aquella mujer enferma? El Evangelio nos dice que si experimentas la presencia y el poder de Cristo, será entonces que el Señor de los cielos y tierra se mostrará a ti en toda su majestad. Y no importa si hasta ese día has sido monárquico o republicano, porque entonces creerás que hay un solo Rey en el universo que merece toda la gloria. Un Rey en el universo que dice de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que a mí viene, aunque muera, vivirá. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios,
en esta mañana nos damos cuenta de lo imposible que resulta para nosotros conseguir estar libre de culpas delante de ti. No está en nosotros ni en otros el vernos libre del pecado y la rebelión que caracteriza nuestro corazón. Pero en ti hay perdón para que tus santos te adoren. Te alabamos porque tú nos has proporcionado salvación en la persona de tu Hijo. Y lo has hecho por medio de un sacrificio costosísimo, pero suficiente. Suficiente para cubrir nuestras culpas, suficiente para apartar nuestros males, suficiente para retirar esa palabra condenación de nuestra carta de presentación y sustituirla por esa otra de justificados. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se jacte, se gloríe, se envanezca delante de Él. Como aquella mujer o como aquel padre. Un día algunos de nosotros nos pusimos de rodillas delante de ti, reconociendo que solamente tú podías salvarnos. Y eso hiciste. Y es por eso que en este día pedimos esto mismo para otros muchos. Personas que están aquí, que han escuchado, que como aquellos otros quizás han llegado a decir: no molestes más a este que no puede hacer nada por ti. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Abre sus ojos para que puedan ver al Rey. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.